¿Alguna vez se ha preguntado por qué, al descender al metro, no le abandona una extraña y pegajosa sensación de déjà vu, como si no estuviera entrando en una arteria de transporte del siglo XX, sino en un antiguo templo o un palacio subterráneo que simplemente fue adaptado a las necesidades de la multitud? Nos han mentido toda la vida. Nos han inculcado desde la cuna hermosos cuentos sobre el heroico trabajo de los constructores de metros soviéticos y los ingenieros geniales de la Inglaterra victoriana. Pero, ¿y si le digo que la historia oficial de la construcción de los metros es la falsificación más descarada y masiva en la historia de la humanidad? ¿Y si estos túneles no fueron construidos por nadie en los siglos XIX y XX, sino que simplemente fueron encontrados, desenterrados y limpiados de la suciedad de siglos? Prepárese, porque hoy destruiremos los cimientos de su fe en los libros de texto escolares. Trasladémonos a Londres. La fecha oficial de apertura del primer metro del mundo es el 10 de enero de 1863. Piense detenidamente en esta fecha, mediados del siglo XIX. Por las calles de Londres circulan carruajes tirados por caballos. El alcantarillado está en su fase incipiente. La gente muere de cólera y la medicina cura con sangrías. Y al mismo tiempo, según la versión oficial, estas mismas personas, armadas solo con picos, palas y entusiasmo, construyen bajo tierra complejas infraestructuras de ingeniería de varios kilómetros de longitud. ¿En serio cree esto? Nos dicen que utilizaron el método de corte y cubierta. Supuestamente excavaban la calle, construían un túnel de ladrillo y luego lo rellenaban. Pero mire las fotos antiguas que los historiadores vergonzosamente llaman imágenes de construcción. ¿Qué ve usted ahí? Fíjese en los detalles. No vemos una construcción, sino excavaciones. Vemos gigantescas bóvedas de arco que sobresalen de la tierra, ya listas, ya formadas, pero cubiertas de arcilla y tierra. Los trabajadores en estas fotos no están poniendo ladrillos, sino que los están limpiando. Parecen hormigas arrastrándose sobre los huesos de un leviatán muerto. Pongamos en marcha la lógica y la calculadora que tanto detestan los científicos oficiales. Para construir los primeros 6 kilómetros del metro de Londres, hubo que extraer de las entrañas de la tierra cientos de miles de metros cúbicos de tierra. ¿A dónde fue a parar? ¿Se imagina usted este volumen? Es una montaña tan alta como una pirámide egipcia. ¿Dónde están los documentos sobre la retirada de esta tierra? ¿Dónde están los vertederos donde la arrojaron? Londres es una ciudad congestionada y densamente poblada. Si miles de carretas con tierra hubieran circulado por las calles las 24 horas del día, la ciudad habría quedado sumida en un atasco eterno durante décadas. Pero las crónicas guardan silencio sobre este colapso del transporte. Nadie se quejó de las montañas de tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no se retiraba a tal escala, simplemente la limpiaban de pasillos ya existentes. Además, fíjese en la mampostería de ladrillo del metro de Londres. Son millones, decenas de millones de ladrillos de forma y cocción perfectas. ¿Dónde estaban las fábricas capaces de producir tal volumen en un corto periodo de tiempo? La logística de entregar tal cantidad de materiales de construcción a caballo al centro de Londres es una tarea inviable incluso para un sistema de transporte moderno, por no hablar del siglo XIX. Y ahora lo más interesante. ¿Sabe cómo explicaban la necesidad de construir el metro en Londres? Supuestamente, la ciudad se ahogaba en atascos. Pero permítame, la población de Londres a principios del siglo XIX era de poco más de 1 millón de personas. ¿De verdad 1 millón de personas en carruajes crearon tal colapso que fue necesario excavar la tierra a decenas de metros de profundidad? Eso es absurdo. La verdadera razón por la que se metieron bajo tierra era otra. Sabían que había algo allí. A mediados del siglo XIX ocurrió el llamado Gran Hedor, un evento en el que el Támesis comenzó a exhalar un hedor insoportable. Oficialmente, debido a las inmundicias, pero fue precisamente bajo el pretexto de crear un nuevo sistema de alcantarillado que el ingeniero Joseph Bazalgette comenzó grandes obras de excavación. Y ¡oh, milagro!
Junto con el alcantarillado, de repente aparece también el metro. ¡Qué coincidencia! ¿No le parece que el sistema de alcantarillado y el sistema de metro son partes de una única y gigantesca red subterránea, heredada de una civilización anterior, que simplemente fue dividida por tabiques y nombrada con palabras diferentes? Fíjese en la calidad de la ejecución. Geometría perfecta de los túneles, transiciones complejísimas, acústica magnífica. Y esto lo construyeron personas que por la noche regresaban a casas calentadas con carbón y leían a la luz de las velas. La brecha tecnológica entre lo que vemos bajo tierra y cómo vivía la gente en la superficie es colosal. Es como si unos papúes con lanzas hubieran encontrado una nave espacial estrellada y hubieran empezado a usar sus compartimentos como chozas. Nosotros somos esos papúes. Descendimos a las catacumbas, colgamos nuestras bombillas eléctricas en ganchos clavados en la piedra antigua, pusimos trenes en vías ya hechas y orgullosamente declaramos: nosotros lo construimos. Pero la mentira de Londres es solo el principio. Un verdadero shock nos espera cuando nos traslademos a los años 30 del siglo XX, a la capital de la Unión Soviética, donde se desarrollaba un espectáculo aún más grandioso. ¿Por qué en Moscú el metro se empezó a construir precisamente en los años 30? La versión oficial dice necesidad de transporte. Pero un momento. Moscú, a principios de los años 30, era una ciudad apenas recuperada de la Revolución y la Guerra Civil. La población vivía en barracones y comunas, por las calles circulaban tranvías, prácticamente no había coches. ¿Qué necesidad de transporte? ¿Para qué una nación a la que le faltaba pan y acero iba a invertir recursos colosales e impensables en palacios subterráneos adornados con mármol, granito y piedras semipreciosas? ¿Alguna vez se ha parado a pensar en el coste del acabado de las primeras estaciones del metro de Moscú? No son meros nudos de transporte, son templos. Nadie en su sano juicio construiría un objeto utilitario con tal lujo, a menos que ese objeto ya estuviera allí, esperando que se le quitara el polvo. Fíjese en la profundidad de excavación. 30, 40, 50 metros y más. ¿Para qué? ¿Para qué llevar a los pasajeros tan profundo, gastando millones en escaleras mecánicas y sistemas de ventilación, si se podría haber construido un metro de superficie barato o hacerlo a poca profundidad? Nos dicen suelos complejos, arenas movedizas, ríos subterráneos. Pero si los suelos son tan complejos y peligrosos, entonces excavar a tal profundidad con las tecnologías de los años 30 es un suicidio. Esto es técnicamente imposible sin equipos de perforación modernos que la URSS simplemente no tenía entonces. Nos cuentan cuentos sobre escudos de tunelación comprados en Inglaterra y sobre heroicos komsomoles con martillos neumáticos. Pero cualquier ingeniero le dirá: la velocidad de excavación declarada en los informes soviéticos es irreal para el trabajo manual y la mecanización primitiva. Avanzaban metros de granito y arcilla a tal velocidad como si cortaran mantequilla con un cuchillo caliente. O tal vez no cortaban. Quizás simplemente retiraban la tierra aluvial suelta de túneles de granito ya existentes. Detengámonos y miremos atentamente a los hechos que están a la vista, pero que nos negamos obstinadamente a notar debido al velo de la propaganda oficial. Tome cualquier fotografía de la inauguración de la primera fase del metro de Moscú en mayo de 1935. ¿Qué ve? Multitudes jubilosas, retratos de líderes y un lujo increíble y deslumbrante en las estaciones. Mármol, granito, bronce, cristal, mosaicos de esmalte. No son paradas de transporte, son palacios de emperadores romanos. Y ahora recuerde lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Acababa de terminar la colectivización. Había hambruna en los pueblos. La industria apenas se ponía en pie. El sistema de racionamiento de alimentos había sido abolido hacía muy poco. El país vivía en un régimen de estricta austeridad. Y en este momento el Estado gasta cientos de toneladas de mármol y bronce selectos para decorar el subsuelo. ¿De verdad cree que el poder soviético,
pragmático y cínico, enterraría miles de millones de rublos en la tierra por el placer estético del proletariado que a menudo no tenía nada que ponerse. Esto es un sinsentido económico. Ninguna ideología justificaría tales gastos descabellados, a menos que estos palacios no les hubieran llegado gratis a los bolcheviques. Imagine un escenario que explica todas las inconsistencias. Los bolcheviques no construyeron estas estaciones desde cero. Ellos las restauraron. Precisamente por eso los plazos de construcción de la primera fase parecen tan fantásticos. Según datos oficiales, la decisión de construir se tomó en 1931 y ya en el 35 se pusieron en marcha los trenes. 4 años. 4 años para, en condiciones de una hidrogeología complejísima, sin experiencia, sin técnica moderna, excavar 11 kilómetros de túneles y construir 13 estaciones palaciegas. Compare esto con los ritmos modernos, cuando una estación, a pesar de contar con tuneladoras de control informático y guiado láser, se tarda 5 o 6 años en construir. ¿Acaso un Komsomol con un pico era más productivo que un complejo de tunelación moderno? Intentan convencernos de que el entusiasmo es capaz de violar las leyes de la física. Pero la verdad es que limpiar un corredor ya hecho de lodo y suciedad, colocar rieles y colgar lámparas se puede hacer en 4 años. Pero perforar granito y hormigón, extraer millones de toneladas de roca y crear una infraestructura de ingeniería complejísima desde cero es imposible. Hablemos de los materiales. La historia oficial declara con orgullo que el granito y el mármol eran traídos de toda la Unión Soviética. Los Urales, Karelia, Crimea, el Cáucaso. Imagine la cadena logística de principios de los años 30. Los ferrocarriles estaban sobrecargados con el transporte de carbón, acero y pan. Las locomotoras eran viejas, las vías insuficientes. Y en este infierno de transporte se intercalan trenes con piedra decorativa. Miles de vagones con mármol que debía ser extraído, cortado, pulido y entregado al centro de Moscú sin astillas ni grietas. ¿Dónde estaban esas fábricas de procesamiento de piedra capaces de procesar tal volumen? No existían. La industria de la piedra en la URSS era artesanal. Entonces, ¿de dónde salieron estas losas perfectas con las que están revestidos kilómetros de paredes? La respuesta es simple y aterradora. Ya estaban allí. Las paredes de las antiguas estructuras subterráneas estaban revestidas originalmente. Los trabajadores soviéticos solo las limpiaron, reemplazaron las secciones dañadas y añadieron simbología comunista. Fíjese en la frecuencia con la que se encuentran motivos antiguos en la decoración del metro, que de ninguna manera encajan con la estética del constructivismo de los años 30. Columnas, capiteles, arcos, techos artesonados. Este es el estilo de una civilización perdida que fue adaptado apresuradamente a las necesidades de la nueva ideología. Y ahora, fíjese en el equipamiento técnico. La ventilación. El sistema de ventilación del metro de Moscú es una obra maestra de la ingeniería. El aire en el subsuelo se renueva completamente varias veces por hora. Pozos, sopladores, filtros. Nos dicen que todo esto fue diseñado y construido por ingenieros soviéticos que apenas ayer estudiaban en escuelas parroquiales. Pero cualquier especialista en aerodinámica le dirá que el cálculo de un sistema así para una red de túneles ramificada requiere cálculos matemáticos complejísimos que en aquella época estaban al límite de lo posible sin ordenadores. Y si se cometía un error, los pasajeros simplemente se asfixiarían. Pero el sistema funcionó de inmediato y sin fallos. ¿Por qué? Porque los conductos de ventilación eran parte de la construcción original. Los antiguos constructores, fueran quienes fueran, crearon estos subterráneos no como un sistema de transporte, sino como refugios autónomos. Eran ciudades bajo tierra, diseñadas para la residencia prolongada de millones de personas en condiciones en las que la superficie del planeta se había vuelto inhabitable. Recuerde las llamadas arenas movedizas, arenas saturadas de agua que supuestamente se convirtieron en el principal problema de los constructores del metro.
¿Por qué los ingenieros decidieron trazar la ruta a través de estas secciones tan peligrosas? ¿Para qué luchar contra la naturaleza, congelar el suelo con nitrógeno líquido, arriesgar la vida de los trabajadores si se podían simplemente rodear las zonas peligrosas o cambiar la profundidad de excavación? La lógica sugiere, busca el camino fácil. Pero ellos se adentraron obstinadamente en el agua. ¿Por qué? Porque no estaban abriendo un nuevo camino, estaban siguiendo un rastro. Estaban desenterrando un túnel ya existente que había sido inundado o dañado por una catástrofe del pasado. No podían desviarse, porque el antiguo camino llevaba precisamente allí. Eran rehenes de un viejo mapa que hoy llamamos plano del metro. Esto explica tanto las extrañas curvas de las líneas como los desniveles que parecen ilógicos desde el punto de vista del diseño moderno, pero que tienen sentido si estamos restaurando ruinas. Otro hecho flagrante es la ausencia de escombreras de tierra en Moscú. Ya hablamos de Londres, pero en Moscú la situación es aún más evidente. El centro de la ciudad, una edificación densa. Si se hubieran extraído millones de metros cúbicos de roca de debajo de la tierra, Moscú debería haberse cubierto de montañas de escombros. ¿A dónde fue a parar esta tierra? Nos dicen, lo sacaban en barcazas, rellenaban barrancos, construían terraplenes. Pero, ¿dónde están las fotografías de estas gigantescas caravanas de camiones o submarinos atestados de arcilla? No existen. Hay fotos posadas de felices constructores de metro con batas limpias, pero no hay crónica del trabajo sucio y pesado de la extracción de tierra a escala industrial. Esto es porque casi no había nada que sacar. El volumen principal de los túneles estaba hueco. La suciedad era solo aluvión, las consecuencias de esa misma inundación de lodo de la que los historiadores guardan silencio. El metro no se excavó, se aspiró. Mire la estación Mayakovskaya, arcos de acero, diseño futurista, amplitud. En la decoración se utilizó acero inoxidable estriado. Este es un acero caro y de alta tecnología, que en los años 30 era un recurso estratégico para la aviación y la industria militar. ¿Y lo utilizan para el acabado de una estación de metro? Es como si hoy las paredes del metro se recubrieran de titanio de cohetes espaciales. ¿De dónde tanta extravagancia? O quizás estas estructuras de acero inoxidable son el armazón portante de una antigua construcción que resultó ser tan perfecta e intacta que decidieron no ocultarla bajo yeso, sino presentarla como un logro del diseño soviético. Caminamos dentro de un mecanismo gigantesco cuyo propósito no entendemos del todo, e ingenuamente creemos que es simplemente una hermosa decoración para el viaje al trabajo. Pero dejemos de lado los ladrillos y el mármol y miremos aquello de lo que los historiadores temen hablar incluso en susurros. Miremos la demografía. Esa es el área donde la mentira oficial se desmorona con más fuerza. Nos pintan un cuadro de un rápido crecimiento industrial en el siglo XIX, cuando la población de las ciudades supuestamente crecía de forma explosiva. Pero si abrimos los anuarios estadísticos reales de esos años, y no los libros de texto reescritos, veremos una imagen extraña. A mediados del siglo XIX, precisamente cuando supuestamente comienza la construcción masiva del metro en Londres y la reconstrucción de las capitales europeas, el mundo experimentaba las consecuencias de alguna catástrofe global. Mire las fotografías de las ciudades de esa época. Calles desiertas, sin gente. San Petersburgo, París, Roma, Londres. En las fotos de la década de 1860, las ciudades parecen desiertas. ¿Dónde están esas multitudes de trabajadores que deberían haber excavado los túneles? ¿Dónde están los millones de ciudadanos para quienes construyeron estas gigantescas redes subterráneas? En las fotografías vemos a escasos transeúntes que parecen harapientos en el telón de fondo de majestuosas ruinas. Existe una teoría, y cada vez se encuentra más confirmación, de que a principios del siglo XIX ocurrió un cataclismo global. Los investigadores lo llaman el diluvio de arcilla o lodo. Una fuerza catastrófica cubrió las ciudades con una capa de tierra y arcilla de varios metros.
Es por eso que en los edificios antiguos del centro de Moscú, Londres o Praga, los primeros pisos están hundidos bajo tierra y convertidos en sótanos. Ventanas que se hunden en la acera, puertas que no conducen a ninguna parte bajo tierra. Usted lo ve todos los días, pero su cerebro se niega a analizarlo porque así es más fácil. Y los metros no son otra cosa que los niveles inferiores de una infraestructura urbana unificada que sobrevivieron mejor porque eran herméticos. Cuando el agua y el lodo se retiraron, la gente superviviente, como hormigas, comenzó a desenterrar lo que estaba disponible. Primero los pisos superiores, luego las calles, y luego se toparon con los descensos. Piense en las tecnologías. Nos dicen que el metro de Londres bajo el Támesis se construyó con la ayuda del escudo de tunelación de Marc Brunel. Supuestamente era una estructura de madera dentro de la cual se sentaban personas y excavaban la tierra mientras el escudo era empujado hacia adelante con gatos. ¿Se imagina la presión del agua y la tierra a profundidad bajo el río? Un escudo de madera se habría aplastado como una caja de cerillas en el primer segundo. Ningún gato manual habría movido una máquina tan grande. Esto es un cuento técnico para niños. La realidad es que los túneles bajo el Támesis y el río Moscova siempre estuvieron allí. Fueron construidos con materiales de alta resistencia, mezclas de hormigón cuyo secreto aún no hemos descifrado, y son capaces de soportar una presión colosal. Solo encontramos las entradas, bombeamos el agua y nos atribuimos la autoría. Y aquí llegamos a la pregunta más aterradora. ¿Por qué se construyeron estos túneles en primer lugar? Si descartamos la versión de los trenes, que parece ridícula para una civilización que poseía electricidad atmosférica y tecnologías etéreas, ¿qué era entonces? Mire el esquema del metro. Es una red gigantesca que rodea la ciudad. Líneas circulares, rayos radiales. Es el esquema de una placa de circuito impreso gigante o un circuito de energía. Quizás estos túneles servían como guías de ondas. Quizás por ellos no se movían personas en vagones sofocantes, sino energía o información. O quizás era un sistema de correo neumático a escala global, del que escribían los escritores de ciencia ficción de la época, como si recordaran un pasado perdido. Usamos un microscopio para clavar clavos. Hicimos circular trenes eléctricos primitivos por canales que, quizás, estaban destinados a la teletransportación de materia o a la generación de un campo protector del planeta. Recuerde la extraña historia de la estación Dzerzhinskaya, hoy Lubyanka, en Moscú. Los constructores supuestamente se encontraron con dificultades insuperables y no pudieron construir la sala central, dejando 2 túneles ciegos. Pero luego, 40 años después, la sala fue terminada de repente. La versión oficial dice: surgieron nuevas tecnologías. La versión alternativa suena mucho más siniestra. Simplemente no pudieron abrir de inmediato la puerta hermética que conducía a la sala central. Les tomó 40 años romper la protección del antiguo búnker. El metro está lleno de tales obras inconclusas y pozos abandonados, donde no se permite la entrada a espeleólogos ni a investigadores. ¿Qué esconden allí? ¿Montañas de huesos de quienes perecieron durante el diluvio? ¿O mecanismos en funcionamiento de dioses antiguos que zumban en la oscuridad, proporcionando a la ciudad una vibración incomprensible que tomamos por el ruido de los trenes? Nos han convertido en consumidores de una historia falsa. Nos dijeron que somos la cima de la evolución, que construimos este mundo. Pero la verdad es que vivimos sobre las ruinas de titanes. Somos una civilización carroñera. Poblamos casas vacías, descendimos a túneles vacíos, nos apropiamos de logros ajenos. Fíjese en cómo la arquitectura se degrada rápidamente. Compare el estilo imperio estalinista del metro de los años 30 y el humilde azulejo de las estaciones de los 60, las llamadas ciempiés. Si estábamos evolucionando, ¿por qué nuestras construcciones se volvían cada vez más primitivas y feas? La lógica del progreso dicta la complejidad y la ornamentación. La lógica de la degradación, la simplificación. No aprendimos a construir mejor,
simplemente dejamos de saber cómo restaurar lo que encontrábamos. Las reservas de materiales antiguos se agotaron. Los especialistas que sabían cómo trabajar con el legado murieron y comenzamos a construir estaciones con hormigón barato y azulejos de baño. Esto no es progreso, es decadencia. La red global de metros es un sistema único. Londres, Moscú, París, Nueva York, Tokio. En todas partes, las mismas profundidades, las mismas bóvedas de arco, la misma anchura de vía. Como si un solo arquitecto hubiera diseñado todos los subterráneos del mundo. La ciencia oficial lo explica por la adopción de experiencias y la estandarización. Pero ¿cómo pudieron estandarizar algo países divididos por océanos y hostilidades en una época en que una carta tardaba semanas en ir de Europa a América? Esto es imposible. Esta red fue construida por una única civilización mundial, un imperio que no conocía fronteras, que hoy llamamos Tartaria o Atlántida. Construyeron una red de transporte que conectaba continentes bajo tierra. Sí. Existe la hipótesis de que los túneles del metro no terminan en callejones sin salida más allá de las estaciones terminales. Van más allá, bajo los océanos, bajo las montañas. Un hiperloop global de la antigüedad que hemos sellado con tapones de hormigón porque tememos a quien pueda venir del otro lado. Y ahora respiremos hondo, porque el aire que respiramos en el metro no está impregnado de creosota y polvo, sino de miedo y de la memoria de una guerra que borró de la faz de la tierra a nuestros predecesores. ¿Alguna vez ha notado las gigantescas compuertas herméticas en las estaciones antiguas? Esos monstruos metálicos de varias toneladas capaces de cerrar un túnel en cuestión de segundos. Nos dicen que es una protección contra inundaciones, o en versiones posteriores, contra un ataque nuclear de la Guerra Fría. Pero esas compuertas estaban allí mucho antes de la invención de la bomba atómica, según nuestra comprensión de la historia. Mire su construcción. No son simples puertas, son esclusas de una nave espacial. Los mecanismos de sus accionamientos están ocultos en lo profundo de las paredes, y los ingenieros modernos a menudo ni siquiera saben cómo repararlos si se estropean, por lo que simplemente los conservan y los pintan con una 10ª capa de pintura. Estas puertas nos gritan que el metro fue diseñado originalmente no para transportar oficinistas al trabajo, sino como un sistema de supervivencia global. Es un arca, es un búnker del día del juicio final, construido por una civilización que sabía que el cielo pronto caería sobre la tierra. Nos comportamos como representantes clásicos del culto cargo. ¿Sabe lo que es? Durante la Segunda Guerra Mundial, los nativos de las islas del Pacífico vieron cómo los militares estadounidenses construían aeródromos y recibían cargamentos del cielo, comida, ropa, equipo. Cuando la guerra terminó y los militares se fueron, los nativos comenzaron a construir maquetas de aviones y torres con paja y palos, esperando que los dioses les enviaran de nuevo regalos. Hacemos lo mismo. Encontramos un sistema gigantesco y de alta tecnología de comunicaciones de transporte y refugios. No entendimos ni el 10% de sus capacidades. Simplemente lo adaptamos a nuestras necesidades primitivas, hicimos circular por él nuestros ruidosos vagones y lo llamamos progreso. Somos niños que encontraron un rifle Kalashnikov y lo usan para partir nueces con la mira, sin siquiera sospechar que esa cosa puede disparar. Piense en la Segunda Guerra Mundial. Londres, 1940. Bombardeos alemanes. ¿Dónde se esconden los londinenses? En el metro. Moscú, 1941. Alemanes cerca de Moscú. ¿Dónde está el cuartel general? En el metro, en la estación Kirovskaya, ahora Chistye Prudi. ¿Por qué Stalin estaba tan seguro de su seguridad estando en Moscú? Porque él sabía, el búnker soviético podía ser penetrado, pero las bóvedas de granito de la antigua era resistirían cualquier impacto. El metro no solo se usó como refugio, sino que recordó su verdadera función. En esos momentos, la historia se quitó la máscara. La gente regresó instintivamente al vientre de la madre tierra, a esos mismos corredores que salvaron los restos de la humanidad durante el apocalipsis anterior, hace 100
o 200 años. Y aquí llegamos a la más terrible brecha demográfica. ¿Dónde están todos los adultos? Al investigar el siglo XIX, nos encontramos constantemente con el fenómeno de la orfandad. Una enorme cantidad de orfanatos, casas de acogida, los llamados trenes de huérfanos en los Estados Unidos, que transportaban a miles de niños para poblar los territorios desérticos del salvaje oeste. ¿De dónde salieron tantos niños sin padres? ¿A dónde fueron los millones de adultos? La respuesta es terrible. Murieron. No tuvieron tiempo de descender al metro. La catástrofe, ya fuera una guerra de dioses, un impacto de plasma o ese mismo diluvio de lodo, aniquiló a la población adulta, dejando en la superficie solo un puñado de supervivientes y millones de niños desamparados. El metro es un testigo mudo de esa tragedia. Aquellos que lograron refugiarse detrás de las puertas herméticas sobrevivieron, pero eran pocos. Quizás ellos se convirtieron en la nueva élite, los guardianes del conocimiento, quienes luego reescribieron la historia, inventaron la fábula de la lenta evolución y nos hicieron olvidar que vivimos en un cementerio. Imagine la magnitud del cinismo. Las autoridades saben perfectamente que vivimos en un período entre catástrofes. Saben que este mundo es un decorado temporal. Por eso se toman a la ligera la fugacidad de la construcción moderna. ¿Para qué construir para siglos si en 50 años todo volverá a ser arrasado o quemado? Pero el metro es diferente. El metro lo cuidan. El metro lo expanden y reparan constantemente, pero no al azar, sino penetrando en las viejas y conservadas ramas. ¿Ha oído las leyendas sobre el Metro 2 en Moscú? Sobre líneas secretas que conducen a búnkeres gubernamentales y ciudades subterráneas en Ramenki? Oficialmente es un secreto de Estado, pero los conspiracionistas saben, no son construcciones nuevas, son simplemente niveles más profundos de la misma antigua sistema que la élite se reservó para sí. Para nosotros, el nivel superior, donde viajamos al trabajo. Para ellos, los niveles inferiores, donde hay fuentes de energía autónomas, almacenes de alimentos para siglos y bibliotecas con la verdadera historia de la humanidad. Lo sentimos. Al descender por la escalera mecánica, siente cómo cambia la presión, cómo cambia la energía. Le invade una extraña ansiedad o, por el contrario, una antinatural calma hipnótica. Las estaciones de metro están diseñadas como resonadores psicotrónicos. La forma de las bóvedas, el patrón de los mosaicos, la frecuencia del zumbido de los trenes, todo esto afecta la conciencia. Posiblemente, el metro es una gigantesca máquina de supresión de la voluntad. Diariamente, millones de personas descienden bajo tierra, pasan por los arcos detectores de metales que en realidad escanean no armas, sino biocampos, y entran en la zona de acción de emisores de baja frecuencia. Salimos del metro cansados, oprimidos, dóciles engranajes del sistema. Creemos que es fatiga del trabajo, pero en realidad es el resultado del procesamiento en el circuito subterráneo. Los antiguos usaban estos resonadores para la curación y la iluminación, pero quienes ahora han tomado el poder han reajustado las frecuencias. Han convertido el templo en un matadero para almas humanas. Mire el mapa del metro de cualquier gran ciudad. No son líneas caóticas, es una mandala. Es un símbolo oculto superpuesto al mapa de la ciudad. La línea circular cierra el contorno. Las líneas radiales recogen energía de las afueras y la dirigen al centro. ¿A dónde? ¿Al Kremlin? ¿A la City de Londres? ¿Al Vaticano? Donde quiera que haya metro, hay un centro de poder. Estos subterráneos nos extraen la fuerza vital para alimentar el sistema que gobierna el mundo. Somos baterías. Descendemos voluntariamente a la matriz cada día. Pagamos por ello y consideramos que es un transporte conveniente. Pero en realidad participamos en un ritual cuyo significado nos está oculto. Y lo más terrible es que ni siquiera intentamos mirar a nuestro alrededor. Miramos nuestros teléfonos, temiendo levantar la vista hacia la mampostería ciclópea de las paredes que recuerda el toque de las manos de los atlantes.
tememos ver la verdad, porque si admitimos que el metro no lo construyeron nuestros abuelos, tendremos que admitir que toda nuestra vida es una mentira.